Le comentaba yo a Marta Millán, que entrega el último capítulo de La Cuna del Fútbol en México, que exactamente lo mismo ocurre en España. Ajá. Porque en España piensan que en Huelva, justamente en la parte sur de España, se origina el fútbol. O se da el fútbol como influencia de los ingleses también, ¿no? Pero también, con mucha seguridad, establecen los gallegos en Vigo y en La Coruña, que fue por ahí por donde entró el fútbol. Y se da exactamente la misma polémica documentada, como lo has venido tú haciendo en estos reportajes. Pero hablando de México, ¿cómo cierras el tema? Y si se puede llegar a una conclusión concreta de en dónde se dio. Ya no quiero hablar de la primera patada de un balón, sino un partido ya organizado, un equipo ya en forma, ¿no? Así es, buenas noches, Lalo. Pues estoy muy contenta de acompañarlos para concluir finalmente esta serie en la que hemos tenido el 8º capítulo el día de hoy. Tienes mucha razón en que pues, en varios países, en España en este caso, hay ese debate o esa polémica. Lo que parece estar claro es que los ingleses son los que lo fueron introduciendo en los diferentes lugares. Ahora sí que el fútbol como tal, ¿no? Porque el patear una pelota pues, se lleva haciendo casi desde que el hombre tiene uso de conciencia, como una forma de entretenimiento. Y en el caso de México, al igual que en España, hay varios argumentos, ¿no? El geográfico en este caso, con Orizaba, otros que tienen documentos con los cuales pueden probar a ciencia cierta lo que está sucediendo, y las conjeturas o las ilusiones o lo que los abuelitos nos dijeron, que también forma parte dentro de esto, ¿no? Entonces, me da mucho orgullo el día de hoy presentar la última parte de la Ciudad de México. Si te parece, vamos a verla y posteriormente comentamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Adelante. En los orígenes del fútbol, en la Ciudad de México hubo 3 clubes, el Reforma, el British y el México Cricket Club. Los clubes se crearon para tener otros equipos con los que pudieran competir o contra los que pudieran jugar, ¿no? La competencia era algo muy amistoso y era una fiesta. Fue el Club Reforma el primero, inclusive el primero que jugó contra otros equipos, contra el mismo Pachuca de 1895, que ya existía, jugaron varias veces. El Club Reforma agrupaba ingleses y escoceses. Cuando hacían encuentros entre ellos, eran encuentros muy disputados entre los escoceses y los ingleses. Antes de la liga, para abrir boca, digamos, se hace el primer partido internacional en nuestro país, también en 1902. Se juntan los ingleses contra los escoceses y se hace un partido. Percy C. Clifford, mismo del Reforma, crea una selección inglesa para enfrentar a una selección de escoceses. Y una pugna deportiva entre ingleses y escoceses. ¿Quiénes son los escoceses? Prácticamente los de Orizaba. Entonces, Clifford, y la parte importante y por lo que también lo quieren muchos, porque él los invita. Entonces llegan los escoceses, se juega este primer partido internacional y posteriormente ya se juega la liga. El primer torneo fue muy accidentado. Por lo mismo, era la primera vez, era experimentar, era ver cómo reaccionaba la gente. Las juntas que se establecieron, entre las medidas hubo 3 cosas muy importantes. Primera, que se iba a jugar a una sola vuelta, cada mes, porque no podía ser semanalmente como ahora, las vías de comunicación no daban para eso. Otra medida importante es que se decidió que Orizaba fuera favorecida con 3 partidos como local. Una tercera, y que no la he visto en ninguna otra parte del mundo, es que estaba establecido que los equipos del DF se podían intercambiar jugadores. Fortuita o infortuitamente, todos aceptaron las reglas de la competencia. Los primeros años no fue el Reforma el campeón, quedó en segundo lugar. Orizaba fue el primer lugar. El Reforma empata un partido, gana el Orizaba y entonces el encuentro entre el Reforma y el Orizaba quedaron empatados a 2 goles. El Orizaba gana el torneo porque fue capaz de derrotar al Pachuca. Reforma participa en los primeros 15 torneos, cuando menos, de fútbol en México, de los cuales se convierte en el equipo dominante de la etapa que yo llamo de la cuna del fútbol. El Reforma, de 10 torneos celebrados, de los primeros 10 gana 7.
y 2 Copas Tower, que se funda en 1908. El ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña, del Imperio Británico en México, Reginald Tower, dona una copa que se disputan entre estos equipos y que finalmente obtiene el Club Reforma al quedar en primer lugar en el torneo que se organiza para disputar ese trofeo. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, nos afecta a los clubes de origen británico. Los ingleses del Reforma empiezan a regresar a su país, otros se enrolan en el ejército, hay varios que murieron en la guerra, otros simplemente se van a lugares más seguros, ¿no? A Estados Unidos, etc. Lo retoman por ahí de los 20 y está hasta 1925-28 como parte de la Liga Nacional, y después finalmente decide el club retirarse del torneo de la Liga Nacional. El British participa igual que el Reforma aproximadamente hasta 1911-13, que ya empezaban a no poder completarse. Por las mismas situaciones históricas, la Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, desaparece. El México Cricket Club participa en la 1902-1903, queda en último lugar. Sorpresivamente en la 1903-1904 es el campeón, pero ya no vuelve a ser campeón y desaparece por ahí de la 1905-1906. El único club inglés que existe todavía con orígenes ingleses es The Reform Athletic Club. Los primeros equipos, tanto en la Ciudad de México como alrededor, tienen un vínculo directo precisamente con los ingleses. El nacimiento del Pachuca como equipo más antiguo del que se tiene noticia, no que sea el primero, constituye un hito de un proceso histórico del fútbol en México, pero no significa que la fundación del primer equipo sea cuna. Por el hecho de que se haya jugado por primera vez una cascarita o un partido formal, no les da esas características de estos hitos el mérito para ser considerados como cuna del fútbol. La cuna del fútbol tiene más que ver con una primera etapa del proceso general que ha experimentado el fútbol asociado inglés aquí en nuestro país. Y esa primera etapa es la que se estableció desde que empezaron a hacerse las reuniones en el British Club en julio de 1902 hasta que se creó la liga, y para mí la cuna se extiende hasta 1912, en que el fútbol en México era jugado exclusivamente por británicos. El Club Reforma participó en el origen del fútbol en México en una forma muy importante, y si se sigue practicando fútbol en México ahora es porque en épocas difíciles el club siempre apoyó y promovió el desarrollo del fútbol en México. Si eso nos hace pioneros o nos hace factor importante del desarrollo del fútbol, perfecto, está bien, lo aceptamos. La importancia del Reforma, del México Cricket Club y del British Club es fundamental, y no hay otro equipo u otros representantes de equipos a que tengan más mérito en lo que se refiere a el establecimiento de la cuna del fútbol en nuestro país. En la Ciudad de México, urbe cosmopolita donde las haya, se dieron las condiciones idóneas para acunar al fútbol inglés, plantando así la semilla de una afición futbolera que a día de hoy sigue más viva que nunca. Créeme, Marta, aquí en la mesa y un servidor tenemos rato dentro de esto que es los medios, y no recuerdo un reportaje bien documentado, a fondo, del tema de la cuna del fútbol, que siempre se han peleado desde hace muchos años, Orizaba y Pachuca. Nunca se habló de otro lugar. Apareció un tercero, como ya menciona, muy cerquita de Pachuca, Real del Monte,
pero va a ser muy complicado establecerlo, ¿no? Más documentado por lo que tú explicaste en su momento, lo muestra el Pachuca, pero estoy casi seguro que la primera patada de un balón seguramente se dio en Orizaba. Aunque sea en forma lúdica. Hay varios puntos que se podrían destacar. El primero es que sin duda hay que agradecerle a todos aquellos clubes pioneros, principalmente los 5 que estuvieron en la Primer Liga de 1902, como fueron Pachuca, Orizaba y los 3 de la Ciudad de México, Reforma, British y Cricket, México Cricket Club, que sin duda sembraron esa semilla, como yo decía al final, para hacer que lo que tenemos hoy en día, esa gran afición, esa pasión, ese negocio, ese espectáculo que es llamado fútbol, pues siga continuando en México. Ellos fueron los pioneros, aguantaron en épocas muy complicadas como Guerra Mundial, como Revolución Mexicana, supieron resistir y creo que gracias y muy en parte a ello estamos donde estamos. Y por otro lado, pues sí quiero comentar que hay varios puntos. Uno es dónde se patea el primer balón, que como tal y como nos decía Carlos Calderón, va a ser muy complicado poder saberlo. Bajando del barco fue en Orizaba. Exactamente, en Veracruz incluso, Veracruz. ¿no? De hecho, si tú ves las fotos antiguas de hace un siglo de cómo estaba el puerto, se prestaba, era una explanada en la cual no había nada, ¿no? Y los propios, la tripulación de los barcos incluso, pues eran los que ahí hacían su cascarita. Esa es una. Otra, el primer club constituido como tal, que sí es Pachuca hasta el momento, creo que no hay nadie que lo niegue, con documentos, al menos desde 1889, y 3 años después ya se había encuentros. Y finalmente el concepto cuna, que creo que es importante como que definirlo y saber de qué hablamos. Si se habla de un proceso en el que se establece ya el fútbol como tal, y a partir del cual se viene jugando año con año diferentes torneos, diferentes copas, la Ciudad de México tiene mucho que decir en este sentido, porque desde 1902 que empieza, no se vuelve a cortar, digamos, ¿no? Hasta 1912 continúan los ingleses. Entonces, cada uno de los lugares que hemos sacado tienen con qué defenderlo, cada quien a su versión, a su manera y a lo que puedan demostrar, pero sí están estas 3 cosas diferentes: equipo, cascarita y cuna como algo establecido que dio lugar a lo que tenemos hoy en día. Correcto, gracias Marta. A ustedes, seguiremos con más historias. Gracias.